Muchas gracias. Tengo que agradecer desde luego a la organización porque desde el primer momento en el que recibimos la primera convocatoria nos hemos sentido, por una parte, ante una familia, una cosa muy cercana y al mismo tiempo ante una organización de un macroevento muy eficaz. Muchas gracias, Maite. Eh, Subo yo solo a la mesa, pero por supuesto el trabajo es de los dos, tanto de Jesús Marín Macazaga, que esté en el público y luego puede responder a las preguntas que hagan falta, y eso, quede claro que soy solo el portavoz. Eh, Presentaremos un corpus que se llama Euskaratuak. Es un corpus de traducciones académicas y veremos que se trata del corpus de un servicio de traducción, creado desde un servicio de traducción. Lo contextualizaremos entre los corpus públicos actuales de la lengua vasca. Presentaremos algunas características específicas de Euskaratuak y al final, bueno, una última pregunta que nos ha saltado en varios momentos, desde luego, de nuestro trabajo es cuál es nuestro público y cuáles son las necesidades de nuestro público. Euskaratuak juega, el nombre del corpus, juega con el nombre vasco de la propia lengua vasca, que es euskara, el verbo derivado, que es euskaratu, traducir a la lengua vasca, de modo que euskaratuak sin H sería traducciones en lengua vasca, y juega con las iniciales también de la universidad en la que trabajamos, Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco. Hemos mencionado ya, Maite ha mencionado el servicio de euskera de la UPV. El servicio de euskera se llama así, pero realmente es en buena medida un servicio de traducción, el servicio de traducción propio de la universidad, que engloba tanto el servicio de traducción administrativa como el servicio de traducciones académicas, además de otras cuestiones. Y creo que merece la pena dedicar 10 segundos a hablar de lo que es una lengua minoritaria en la universidad, porque seguramente la situación real del euskera en la Universidad del País Vasco no es a lo mejor tan conocida. Y hay que decir que son dos lenguas oficiales, tanto el castellano como el euskera son oficiales, pero el uso del euskera necesita aún de planes de normalización. Se acaba de aprobar hace unos pocos meses un nuevo plan de normalización del uso del euskera. Actualmente el 50% del profesorado sabe euskera y el otro 50% no. Y el perfil de las plazas es bilingüe castellano-euskera en el 47% del total. Eso quiere decir que algo menos de la mitad del profesorado ejerce su docencia o parte de su docencia en lengua vasca. Hay que tener en cuenta además que en no muchos años, bueno, es una universidad al fin y al cabo joven, pero en no muchos años, desde 1988, tenemos el dato de que en 1988 se ofertaban el 32% de las asignaturas en euskera y en 2013 se oferta el 80% de las asignaturas en euskera. De modo que eso ha forzado las máquinas en muchos sentidos. Y eso quiere decir que aunque se oferte el 80% de las asignaturas obligatorias en euskera, aún hay un déficit considerable de material en lengua vasca.
de cuya creación o traducción se encarga en parte, no exclusivamente, pero sí en parte, el servicio de euskera de la UPV. Bueno, esta lección de, no sé si sociología, historia, política, tiene que ver con el sentido de las traducciones que están en este corpus, que son, de hecho, una buena parte de ellos, la mayor parte de ellos, manuales universitarios, una colección de prosa de divulgación científica y una colección de traducciones de leyes. Todos ellos realizados dentro de un proyecto de normalización que da sus primeros pasos en el servicio de euskera en 2002 y que encuadra el proyecto de traducción en un proyecto más amplio, de modo que ya en 2002 hay una figura para mí especialmente querida, pero desde luego importante por datos objetivos, que es el profesor Iñaki Ugarteburu, que ya en 2002 ve, creo que muy lúcidamente, que todo el trabajo de traducción que tiene que realizar este servicio se tiene que encuadrar dentro de un proyecto más amplio que incluiría la consulta de memorias de traducción, una base de datos terminológica creada según avanza el proyecto de traducción, y un tercer aspecto formado por formación lingüísticas. Todo ello acompañando a un trabajo de traducción realizado de forma colaborativa, en el que un profesional de la traducción realiza una primera versión, unos revisores técnicos especialistas de cada área de conocimiento revisan la versión desde el primer momento, trabajando codo con codo con el profesional de la traducción, y un grupo de revisores lingüísticos especialistas de la lengua meta, en este caso el euskera, colabora también en el trabajo desde un primer momento. A este proyecto, que desde luego a la universidad le supone una inversión económica grande, bueno, no siempre se ha visto. Bueno, el gestor ha preguntado muchas veces: ¿hay alguien ahí? Tanto trabajo, tantas traducciones, las lee alguien, los estudiantes los compran, los profesores usan estos manuales, hay una base de datos terminológica, pero que, tenemos que confesarlo, quedó desfasada muy rápido. Todo ese esfuerzo de trabajo y ese esfuerzo económico merece la pena. Hay un momento en el que la dirección, bueno, en aquel momento yo era el director del servicio de traducción y Jesús Mari Macazaga colaboraba conmigo, en el que pensamos que debíamos retomar la idea de 2002 de impulsar con tanta fuerza como la edición, que la edición en papel nos desgastaba buena parte de los esfuerzos, debíamos dedicar tanto esfuerzo como a esto a la elaboración de corpus. Porque veíamos que tanto los profesionales de la traducción como los académicos acudían cada vez más, junto con los diccionarios, en el caso de la lengua vasca, a búsquedas más o menos locas en Internet, y a búsquedas en corpus concretos. No teníamos un estudio científico del uso de recursos por parte de traductores o de académicos, pero
un indicio para nosotros significativo era que en el foro de traductores de lengua vasca, un foro muy dinámico en el que a diario entra una media de no menos de 30 mensajes diarios y muchas veces 50 mensajes diarios, cada vez que un participante debe justificar una elección terminológica concreta, una traducción concreta, menciona los diccionarios al uso, pero también menciona cada vez más unos corpus concretos. Y en un blog también impulsado por la Asociación de Traductores en Lengua Vasca, pero en el que intervienen otro tipo de gente interesada en la lengua, casi ineludiblemente en prácticamente todas las entradas, cada argumento es reforzado siempre por la consulta en un corpus. Nosotros mismos, como investigadores en trabajos de gramática, Jesús Mari Macazaga, en trabajos de terminología, yo mismo, en cuestiones de prosa científica o incluso en edición, veíamos que cada vez más, los últimos años, estoy hablando de hace 4 o 5 años, utilizábamos corpus para todas nuestras necesidades. Y ya más recientemente, pues ya en la Facultad de Letras en la que se imparten estudios de traducción, también se leen trabajos de fin de máster, uno de ellos se va a presentar en estas jornadas, o tesis de traductología basados en corpus. ¿Qué tipo de corpus públicos hay en lengua vasca? Solo para impresionar, presento una imagen de 21 corpus en el que vemos que hay varios focos de producción. La universidad es el mayor foco de producción en estos momentos, la Academia de la Lengua Vasca, algunos servicios de traducción y normalización de instituciones públicas, como pueden ser el propio gobierno o diputaciones, o industrias de la lengua. Hay 2 corpus históricos, 19 de la lengua actual, 9 de lengua general, 12 de lenguajes de especialidad. A la cabeza de todos ellos están los de lenguaje jurídico-administrativo. Hay mitad y mitad corpus de lengua traducida y corpus de lengua no traducida, y tan solo uno que permite, con un filtro de limitación de búsqueda, hacer búsquedas tanto en lengua traducida como no traducida. La mayor parte de ellos son monolingües, pero hay una cantidad importante de bilingües. Y una característica importante en el caso de la lengua vasca es que deben tener un lematizador fuerte, de modo que una búsqueda como Yarío, con limitación de búsquedas a verbos, puede dar todos esos resultados que desde luego no se obtendrían buscando solo una secuencia de caracteres, o en la segunda lista, limitando la búsqueda a nombres, pues daría estos resultados. Actualmente algo menos de la mitad de los corpus públicos de lengua vasca tienen un lematizador, bueno, más o menos bueno. ¿Cuáles son las características de Euskaratuak? La idea y el corpus, ya lo hemos dicho, es del servicio de euskera de la UPV, y el desarrollo tecnológico es de una empresa, Eluia Hizkuntza eta Tecnología. Comenzamos compilando los libros que el propio servicio había traducido en 2010 y 2011, y planificamos que en los años siguientes se fueran incorporando las publicaciones del año siguiente y del año anterior, de modo que para 2016 llegaríamos a nuestras publicaciones más antiguas y estaríamos ya al día de todas las traducciones.
hay 18 subáreas de conocimiento. Son todos ellos textos traducidos, paralelizados, tomados de memorias de traducción que se encargan a la empresa traductora. Al hacer la licitación pública se pide como producto tanto la traducción como la memoria de traducción. No puedo detenerme en áreas, pero bueno, puede ser significativo ver que la lengua de la que más se ha traducido es del inglés, en segundo lugar español y en tercer lugar el francés, siempre al euskera. Las búsquedas se pueden hacer tanto en euskera como en, que es la lengua meta siempre, o en las lenguas origen, inglés, español o francés. Tenemos ahí varios ejemplos. Y se puede hacer también la búsqueda en una combinación de lenguas. Esta es la pantalla de presentación del corpus, que está en internet, en la web de la Universidad del País Vasco, y aquí vemos que se puede bueno, hacer la búsqueda en las dos lenguas, en este caso en inglés y en euskera. Se puede buscar qué lengua se ha utilizado en la lengua original y cuál en la búsqueda, bueno, al uso de los corpus bilingües normales. Y se puede establecer también cuál es el área de conocimiento de esta búsqueda. Podemos buscar también dos palabras estableciendo la distancia entre ellas, de modo que podemos pensar en un contexto académico cómo se traducen o formulan en euskera las definiciones formales, y una búsqueda en español, lema, definir, forma, como, distancia entre las dos, o en inglés define o as, distancia entre las dos, pues nos ofrece resultados como este. Encuentra en castellano define cómo, definíamos el mapa cómo, definir cómo, define cómo, y al usuario, tanto traductólogo como profesional de traducción o creador en lenguaje, en lengua académica, en lengua vasca, le presentan las diferentes formas que se han utilizado dentro de este corpus para presentar las definiciones. Lo mismo en inglés. El truncador asterisco permite buscar palabras compuestas, sufijos y desinencias, algo que es especialmente importante en una lengua de las características de la lengua vasca, y también obtener un gráfico de frecuencias. Por ejemplo, cuántas palabras compuestas de Landaredi como segundo elemento de la composición. Bueno, pues 5 resultados. ¿Cuántos con Landaredi como primer elemento de la composición? 21 resultados, y nos ofrece un gráfico de las diferentes cantidades. Trabajamos mucho, gastamos mucho dinero. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien sigue nuestros trabajos? Sabemos que el número de visitas y el número de citas hasta ahora aún sigue siendo mejorable. Pensamos que las claves para que el corpus sea utilizado tanto por traductores como por los académicos es que algo que creemos que hemos conseguido, que sea manejable, sencillo, intuitivo. Vemos que por este tipo de usuarios el corpus de referencia es preferido al corpus oportunista, una característica que también reúne nuestro corpus, es un corpus de referencia. Tiene que ser un corpus suficiente porque la escasez de resultados produce frustración. Estamos en ello. Si se cumple el plan en 2016, yo creo que lo haríamos bien. Y tiene que ser conocido, de modo que hay que buscar alianzas con otros corpus, hay que buscar presencia, que creo que hemos conseguido ya, en directorios especializados. Y las claves para que el corpus sea utilizado por investigadores, bueno, pues que sea manejable, sencillo, intuitivo, igual no es tan importante.
tampoco que sea de referencia, pero es importante que sea un corpus suficiente y que tenga filtros de búsqueda adecuados, que pensamos que estamos en ello.